Una de las cosas que habría que destacar es justamente, por un lado, que no hay que idealizar la YPF estatal. La YPF estatal justamente no consiguió un objetivo que era el autoabastecimiento, desde Mosconi hasta el 91, digamos, algo en distintos momentos muy particulares. Hasta tal punto era así, que en realidad, por ejemplo, Perón no quería mucho YPF. Pese a que el Perón era, digamos, uno identifica a Perón con el nacionalismo, Perón tenía desconfianza de YPF. Y justamente tenía desconfianza porque Perón vivió una situación un poco, en cierto sentido, similar a lo que pasa ahora. Él sentía que tenía que gastar muchas divisas para comprar energía. Entonces él decía, ¿cómo puede ser que nosotros tenemos el petróleo bajo tierra y no tengamos la capacidad para sacarlo? Entonces él en un libro que se llama Las fuerzas del derecho de las bestias, que él escribe en el exilio en Venezuela, él dice, digamos, y critica a los que lo habían criticado a él por el contrato que quiere firmar con la California, y los llama nacionalistas de opereta. Dice, estos nacionalistas de opereta, dice que nos han hecho peor con sus estupideces que los colonialistas con sus vivezas, ¿no? Haciendo referencia a esa cuestión, que en general eran justamente los sectores más radicales. Perón veía a YPF como un lugar donde estaba muy enquistado el radicalismo, ¿no? Es decir, claro. Porque había nacido radical y como que estaba muy enquistado. Si bien, y lo que tiene Perón, que es increíble, digamos, es decir, increíble en el sentido de que muestra su capacidad, su visión estratégica, porque Perón, a diferencia de todos los otros gobiernos que se preocupaban por el petróleo, Perón fue el primero que se empezó a preocupar por la energía. ¿Sí? Él veía el petróleo como un elemento más dentro de la matriz energética. En ese momento no se hablaba de matriz energética, pero conceptualmente, es decir, Perón vio eso. Por eso digamos, crea agua y energía eléctrica, para empezar el desarrollo de la energía hidroeléctrica, crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1948 Perón propone un proyecto de biocombustibles. Digamos, nosotros estamos hablando de los biocombustibles, ¿sabes? Y él en 1948 contrata a un premio Nobel alemán que había ganado la guerra, digamos que era un premio Nobel de 1931, 1932, Bergius se llamaba, para que lo asesore en el tema de los biocombustibles. Porque Perón vivió una crisis energética en serio porque con la Segunda Guerra no llegaban insumos energéticos, digamos. Entonces, Perón fue el primero que empezó a planificar la energía en Argentina. Y dentro de ese contexto, el ve que YPF no le alcanza. Entonces, por eso intenta firmar el contrato con la California, que era en realidad un contrato de concesión para que traiga petróleo, no era, pero había como una cuestión de que había quedado lo de Mosconi, que defender el petróleo es defender la soberanía, que está bien, digamos, pero ¿qué quiere decir defender el petróleo? Esto se engancha con la pregunta. Si hasta la privatización de YPF estatal había cumplido relativamente su rol. ¿Por qué? Porque cuando se crean las empresas petroleras estatales, estas empresas tienen fundamentalmente dos objetivos. Uno es defender el recurso y otro hacer que el país participe de la renta del recurso. Entonces, como defensa del recurso, YPF, digamos, en su momento era comprensible la creación, pero ya con el Estado moderno, donde vos ya sí tenés una ley de hidrocarburos, tenés otras normas legales que hacen que vos el recurso no necesites a la empresa para defender el recurso. Lo defendés con otras normas. La ley actual, la ley 17.319, que es una ley de 1967, de la época de Onganía, la ley de hidrocarburos actual, pero es una buena ley, una ley bastante completa, te permite defender los recursos. Sí, la ley actual, esto no se dice, digamos, te permite esto que te sacan las concesiones, lo que están haciendo de sacar las concesiones marca que vos tenés una herramienta legal para defender el recurso. Pero la ley actual no solo te permite sacar la concesión, sino que te habilita que entre el ejército a los yacimientos y haga la producción, digamos. Vos podés ir con el ejército y decir, usted no está produciendo lo que hace falta, voy yo, llevo al ejército y me hago cargo de los pozos, del yacimiento y hago producir. Permite eso. ¿Sí? Entonces no necesitamos la empresa para defender el recurso. Claro. Sí, ya tenemos una norma para defender el recurso. Lo que necesitamos una empresa es para llevar a cabo una gestión. Claro. Entonces, si no la llevo bien, la empiezo a discutir. Entonces, en el caso de YPF, es decir, ¿qué pasaba? Esto que hablamos de participar de las rentas petroleras, que de la renta petrolera el Estado se haga, digamos, reciba parte para poder utilizarla para el desarrollo de un país y una sociedad, esa renta petrolera se iba en la corrupción, en la ineficiencia que tenía YPF estatal. Entonces, no hay que, digamos, idealizar esa YPF. Es decir, yo
tengo mis dudas respecto al proceso de privatización, pero había algo claro. YPF como estaba antes de la privatización, no podía seguir más, digamos, era inviable. Y Repsol en ese contexto. Bueno, acá hay que distinguir, porque cuando Dos etapas, dos etapas, claro, eso muy bien. Sí, porque leí. Bueno, Cristina hizo una mención en el inicio de las sesiones a Stensoro y de la gran gestión al frente de la primera parte. Sí, YPF tuvo como dos privatizaciones. Una primera privatización que se da, bueno, la ley en el 92 y después en el 93 se completa, que fue que en realidad había quedado como una empresa mixta, lo que estamos planteando ahora. YPF, una empresa mixta, digamos, más, más chica, más, digamos, con un management muy Stensoro venía de Estados Unidos, él trajo todo un management muy americano, ¿no? Sí, que no es que uno los tiene que seguirlo, pero si uno, la verdad que los norteamericanos para hacer empresas eficientes y que funcionen hay que reconocerles. Por ejemplo, ahora tomamos como ejemplo Petrobras. Yo he hablado con los CEOs de Petrobras acá en Argentina. Son todas personas formadas en Estados Unidos. El nivel gerencial de Petrobras parecen ejecutivos americanos. Porque Petrobras está ahí, no es solamente la cuestión, es más, Petrobras, cuando Evo Morales nacionalizó en 2004, volvió a nacionalizar, Lula apoyó y Petrobras no apoyó, porque Petrobras se alineó con Repsol, con Amoco, que estaba en Bolivia, junto con las empresas, y tuvo conflictos con Lula. Porque uno habla con los nivel gerencial de Petrobras, son gerentes de una multinacional. Eso les permite que sean eficientes, digamos, pero genera a veces conflictos políticos. Claro. Entonces hubo como una primera privatización, de la cual quedó una YPF en cierto sentido mixta. El Estado Nacional seguía manteniendo un 20% de acciones, tenía mucha influencia, y Stensoro, en cierto sentido podemos decir que se cuadraba ante la estrategia política que en ese momento era el gobierno de Menem, digamos. Él era presidente y cumplía con eso. Lo que fue, digamos, realmente lo que cambió esa situación fue la venta de YPF mixta a Repsol, que eso se da en el 98. Que eso lo hace Menem para conseguir el dinero que le permitió que la crisis del 2001 fuera en el 2001 y no fue en el 99. Para patearlo un poquito para adelante. Pateó para adelante, él obtuvo los 15.000 millones. Es decir, Argentina ya en ese momento no tenía crédito, la ley de convertibilidad obligaba a tener una cantidad de dólares para poder mantenerse, y bueno, entonces de ahí obtuvo ese recurso. Entonces, con eso, y ahí sí, porque ahí Repsol era por un lado, era una empresa que no tenía experiencia en explotación petrolera. Es decir, Repsol era una refinería. Es decir, fue un pez chico que compró un pez grande, como que es contra natura eso. Claro. De hecho, no tenía experiencias a nivel mundial. No, a nivel mundial era una cosa increíble. Como si nosotros, no vos, pero nosotros nos hiciéramos cargo de una petrolera. Es como si los Beverly ricos, en lugar de haber vendido su tierra, se quedaban a tratar de usufructar. Entonces, eso por un lado. Entonces, para eso tuvieron que pedir crédito, entonces que después tenían que pagarlo. Entonces generó toda una dinámica. Y además, Repsol empezó a pensar como empresa multinacional. ¿Qué significa esto? Que parte de la renta que obtenía de Argentina no la volvía a invertir en Argentina. La invertía, porque Repsol sacaba plata de Argentina y después invertía en Brasil, en Venezuela, en Angola. Empezó a pensar como una empresa multinacional, digamos. No es que, invierto lo que saco de acá en Argentina para seguir manteniendo, tratando de aumentar las reservas, la producción, etcétera. Empezó, mira, con una lógica de empresa multinacional. Entonces invierto donde veo más perspectiva de rentabilidad o más perspectiva geológica, ¿no? Que es lo que ocurre con el petróleo. Porque el petróleo, el recurso natural hay que tenerlo en cuenta en los análisis, digamos. Es decir, más allá de la voluntad, uno el recurso lo tiene o no lo tiene. Por eso yo pongo como desafío, que no sé si vamos a alcanzar, el tema del autoabastecimiento. Claro. Vamos a escuchar